Así es, mis amados hermanos, la mano de Dios nos mueve. Hoy estamos nuevamente este domingo y hoy es el último domingo del año litúrgico, el cual finaliza celebrando a Cristo como Rey del universo. Después de todos estos meses que hemos vivido y sobrevivido en esta pandemia, han transcurrido el tiempo, las situaciones, pero hoy cerramos el año litúrgico. El reinado de Cristo, que es lo mismo que el reino de Dios, viene mencionado muchas veces en la Sagrada Escritura. Allí Cristo nos dice que su reino no es de este mundo. Sin embargo, sabemos que su reino también está en este mundo, pero su reino no es terrenal, sino celestial. No es humano, sino divino. No es temporal, sino eterno. Su reino, amada Iglesia, está en medio del mundo, porque está en cada uno de nosotros. O, mejor dicho, está en cada uno de nosotros cuando estamos en gracia, es decir, cuando Cristo vive en nosotros, y así permitimos que el Señor sea Rey de nuestro corazón y de nuestra alma, cuando le permitimos a Jesucristo reinar sobre nuestra vida. Y si Cristo es nuestro Rey, nosotros somos sus súbditos. Tendríamos entonces que preguntarnos qué hace o cuál es la tarea de un súbdito, qué hace un subalterno. Y aquí, mis amados hermanos, hace lo que desea y lo que le indica su Rey, que es su máxima autoridad. Por eso decimos que el reinado de Cristo está dentro de nosotros mismos, pues Cristo es verdadero Rey nuestro cuando nosotros hacemos lo que Él desea y lo que Él nos pide. ¿Y qué nos pide ese Rey bondadosísimo que es Cristo? Este pastor amorosísimo que nos presentan las Escrituras de hoy. Él nos pide lo que más nos conviene a nosotros. Y lo que más nos conviene a nosotros es hacer la voluntad del Padre. En eso consiste el reinado de Cristo en cada uno de nosotros, en que hagamos la voluntad de Dios. Miren, mis amados hermanos, no en vano Jesucristo nos enseñó a decir en el Padre Nuestro: venga tu reino, y seguidamente hágase tu voluntad. Es así, entonces, como el reinado de Cristo comienza por nosotros mismos, cuando comenzamos a buscar hacer la voluntad de Dios. Las lecturas de este último domingo del año litúrgico, con esto cerramos, nos invitan a reflexionar sobre el establecimiento del reino de Cristo en el mundo. Este relato de Jesús que leímos en el Evangelio tuvo que chocar enormemente a los judíos que lo escucharon. Ellos estaban acostumbrados a ganarse, por decir así, a Dios con sus prácticas religiosas, con el cumplimiento de los mandamientos y normas miles, con sus rezos, estudiando las Escrituras. Conocían de sobra lo que nosotros llamamos aquellas obras de misericordia, pero eran un plus de libre opción, un cumplimiento no necesario para estar en regla con Dios. Me atrevo a decir que una mentalidad similar se ha ido extendiendo entre nosotros en pleno siglo XX y XXI y en la posmodernidad desde hace bastante tiempo. Esta cultura podríamos entrecomillarla como narcisista, y ahora la cultura selfie, según subrayan muchos pensadores y analistas, ha condicionado mucho nuestra espiritualidad y hemos aprendido a estar muy pendientes de nuestro yo. Nos revisamos frecuentemente de nuestros fallos y defectos personales, a los que no terminamos de vencer y que seguramente nos acompañen hasta el final de nuestra vida. El mal genio, la pereza, la envidia, los deseos, el carácter,
las manías, etcétera, etcétera. En los exámenes de conciencia a menudo nos acusamos de incumplimiento de algunas obligaciones y prácticas espirituales, de nuestros compromisos de oración hechos un poco a medias, de si hicimos o no ayuno o abstinencia, y con frecuencia nos quedamos en estas cosas. Una espiritualidad que se ha vuelto individualista y escasamente comunitaria. Por eso ven ustedes que mucha gente no está asistiendo a los templos, porque es muy cómodo estar en su casita, en su sala, en su comedor, en su recámara, ahí con los videos y siguiendo el culto desde la lejanía, ¿verdad? Y entonces, pues muy poco comunitaria. El sentido común dice que todo lo que hagamos por ser dueños de nosotros mismos, por mejorarnos como personas, por luchar contra nuestros fallos y debilidades, pues están muy bien, claro que sí, pero para la mayoría de estas cosas no es necesario ni ser creyente, ni discípulo de Jesús. Es propio de todo ser humano. Pero el Señor a sus discípulos les ha puesto el acento en otras cosas, las que leemos en el Evangelio de hoy. El otro, necesitado, y la voluntad salvadora y liberadora de Dios debieran de ser lo principal de nuestra espiritualidad y nuestros exámenes de conciencia. ¿No parece que la vida espiritual, la fe, las prácticas religiosas formen parte del juicio final? No son relevantes para Cristo, el Rey del universo. Por otra parte, habría de remarcar que todas nuestras prácticas religiosas y compromisos de orar, lo que sea todos los días o acudir al culto, tienen un criterio de valoración y validación. Si me ayudan y empujan a amar más, a ser más misericordioso, a entregarme a los demás, tendrán sentido y agradarán a Dios. Y de paso, los otros saldrán beneficiados. Si el proyecto de Jesús, lo que Él llama el reino, y si nuestro Padre Dios está especialmente preocupado y pendiente de lo que peor la pasan, por ejemplo, lo que dice la primera lectura, yo mismo buscaré la oveja perdida, recogeré a la descarriada, vendaré las heridas, fortaleceré a la enferma. Los que nos consideramos suyos, tenemos que ser sus instrumentos, sus principales agentes para que este mundo sea de otra manera, sea suyo, sea de la misericordia y del amor. Lo que ofende gravemente a Dios no son esas cosas que a veces decimos y confesamos referidas a nuestro propio yo, sino antes que nada y sobre todo la falta de atención a mis hermanos más pequeños. Jesús estaba cansado, incluso enfadado, si recordamos aquella escena a la entrada del templo, de esa religión llena de solemnes liturgias y precisiones, de prácticas, de distinciones sobre lo puro y lo impuro, de normas y prohibiciones, de rezos, sacrificios y ofrendas, por mí y por los míos, que se dejaban fuera, llegándose a veces al extremo de excluir y condenar en el nombre de Dios. A los que más necesitaban la cercanía y la ternura de Dios por parte de los que se consideraban el pueblo de Dios, para los profetas y para el mismo Jesús, esto no era sino una religión vacía y, con sus palabras, actitudes y gestos, deja claro que lo que sí tiene sentido, lo que vale a los ojos de Dios, intenta iluminar el presente, que es donde nos jugamos el más allá, dándole profundidad humana, contagiando esperanza, aliviando, y así, hasta los gestos más triviales, como el de dar un vaso de agua, se convierte en semillas de eternidad, en opción decisiva, en algo agradable a Dios. También un no creyente puede obrar a favor o en contra de Jesucristo, aunque no lo conozca,
según decida servir o no servir al otro. Matar a un semejante o ayudarle a vivir, oprimir al hermano o liberarlo, ofender a alguien o mostrarle respeto, pisotear la dignidad de un desgraciado u honrarlo, explotar al prójimo o compartir el pan con él, rechazar o acoger a un emigrante forastero, contribuir al hambre o alimentar a los pobres, en este momento significa atentar contra el señorío de Cristo o promoverlo, ser benditos de mi Padre o no serlo. Amada Iglesia, es significativo que en el texto de Mateo falta el verbo amar. Si usted se ha dado cuenta, para nada se menciona me amaste. Cristo no dice y me amasteis, sino me disteis de comer, me disteis de beber, me visitasteis, me hospedasteis, me visitáis a ver, me viniste a ver. Amar es un término que puede considerarse demasiado vago. Es difícil saber o medir si le amamos sobre todas las cosas. Jesucristo, Rey, se fija más bien en sí. ¿Hicisteis esto o no hicisteis esto? La sentencia del juicio final está más en el verbo hacer en favor del hermano. O sea que para Jesús el cumplimiento y valoración del primer mandamiento está en practicar, hacer el segundo. Resulta asombroso que los justos, que no tienen por qué coincidir con los creyentes, declaren que no reconocieron a Cristo en el pobre, en el que pasa apuros, que no se supieron que el necesitado al que atendían era otro, y aquí lo acentuamos con mayúsculas, otro. Admitirán que lo hicieron todo por amor al hombre, sin embargo, se salvarán igualmente aunque no hayan logrado descubrir a Cristo en el hermano. Finalmente, mis amados hermanos, para Dios es suficiente que te hayas encontrado ante un rostro humano, por muy desagradable que sea, y que, sin necesidad de echar mano de motivaciones religiosas, le hayas abierto tus puertas, le hayas recibido. Lo esencial no es tu fe, sino la caridad, el amor al hombre, al prójimo. Las 6 obras de misericordia que ha enumerado Jesús se refieren a 4 necesidades fundamentales de la condición humana. ¿Cuáles son estas? La alimentación, alimentar al hambriento y sediento. El reconocimiento social, ser extranjero, estar desnudo. La salud, el apoyo al enfermo. La libertad que nos habla de estar fuera de la cárcel. Y podríamos añadir otras en esa misma línea. Por ejemplo, una palabra amable o un oído atento pueden fortalecer a una persona desesperada. Y la verdad que hay muchas, las cuales desean que les pongamos atención. Ofrecer un poco de gasolina al que se quedó tirado en la carretera, o ayudarle con una ponchadura, o ofrecer un bocadillo, o acompañar mientras se lo toma, ¿verdad? Para que no coma solo. Visitar al que estaba viejo, enfermo, solo en su casa, o llamarle por teléfono, hacerle el mandado, limpiarle su habitación un poco. Dice Jesús, me vieron accidentado y me llevaron al hospital. Era inmigrante y me enseñaron el idioma, me ayudaron con los papeles, me facilitaron un trabajo o una vivienda o unos libros para mis hijos, me acogieron bien. Había una pandemia mundial y me ofrecí, me arriesgué a probar una posible vacuna. Mis hermanos, aquí se da uno cuenta que el llamado es a hacer, a participar, a entregarse. Precisamente con la que está cayendo en todas las esquinas del planeta
Muchas veces, ¿verdad?, eclesiales o no, espirituales o no, llaman continuamente a la solidaridad, a la proximidad, a la atención a los más desfavorecidos. Hoy mismo el presidente en este grupo, por medio de esa reunión virtual del G20, expresa la solidaridad con los más necesitados, ¿verdad? Y queda remarcado allí, con confinamientos y sin ellos, una ocasión urgente para ejercitar la misericordia. O nos salvamos todos juntos o no se salva nadie. Miren, mis amados hermanos, el individualismo y el sálvese quien pueda cuentan a favor de la difusión del virus. Por eso se manifiesta y se está propagando mucho el virus, por el individualismo, ¿verdad? Porque no nos sentimos el responsable de nuestros prójimos, no nos cuidamos, ni cuidamos al otro. Si queremos colaborar con la detención y la no propagación del virus actual, debemos de salirnos de nuestro individualismo y pensar en colectivo, pensar en que vivimos en comunidad, somos conciudadanos los unos de los otros. Ojalá que los seguidores de Jesús destaquemos y se nos reconozca principalmente por hacer de nuestra vida una entrega, un servicio, un compromiso por cambiar lo que sea necesario, de modo que no haya tantos descartados, para que no haya tanta soledad, para que no haya tantos prisioneros de sus circunstancias y desterremos el individualismo, entremarcado el narcisismo de nuestra vida cristiana, así como todo lo que pueda ser sospechoso de espiritualismo, de religión vacía. Nuestra vida entonces merecerá la pena y el Señor podrá decirnos: venid, benditos de mi Padre. Pero, bueno, mientras tanto, mientras estamos preparándonos para su venida definitiva, mientras viene Cristo como Rey glorioso, podemos y debemos participar ese reinado en nuestro corazón y en medio de nosotros y en unión con los demás, y podrá ser un reino de verdad si nuestro entendimiento queda libre de errores y es iluminado por la sabiduría divina. Podrá ser un reino de vida si Cristo vive en nosotros por medio de la gracia divina que recibimos, especialmente en la Santa Comunión y en la oración. Podrá ser un reino de santidad si dejamos que Cristo nos santifique, siendo dóciles a las inspiraciones de su Santo Espíritu. Podrá ser un reino de gracia si sabemos acoger las gracias, la gracia que Cristo nos da de tantas maneras, respondiendo con frutos de buenas obras. Podrá ser un reino de justicia, amor y paz, en la medida en que los seres humanos, súbditos de Cristo Rey, busquemos y hagamos la voluntad divina, pues de esa manera las relaciones entre los hombres serán regidas por ese Rey que nos comunica su verdad, su vida, su gracia, su santidad, su justicia, su amor y su paz. Precisamente ese fue el propósito de la celebración de este domingo, donde Jesucristo es Rey del universo, que el reino de Cristo, comenzando por cada uno de nosotros los cristianos, se extendiera de cada individuo a cada familia, de cada familia a la sociedad, de la sociedad a las naciones, de las naciones al mundo entero. Esa es nuestra obligación, mis amados hermanos, como súbditos de Cristo, que es el Rey del universo. Que esta palabra halle acción en cada uno de nosotros y que podamos ser esas herramientas, esos instrumentos para que el reino de Dios se siga extendiendo a todos y todas. Esta es palabra de Dios para el pueblo de Dios. Amén.